Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes. Buenas tardes para mí que estoy grabando la clase. Buen día para ustedes. Les voy a dejar hasta donde lleguemos la primer parte de la clase de músculo, que es bastante larga. Hay varios temas acá. Y bueno, posterior a este les voy dejando una guía de estudio. Así que, bueno, vamos a comenzar con lo que es la parte muscular, cómo se comporta el músculo al estrés, que es el ejercicio, ¿no? Y algunas cualidades que tiene. Bien, entonces acá podemos ver, esto es una foto de distintos tipos de fibras musculares, cómo están tenidas las fibras tipo 1, tipo 2A y tipo 2. Bien, entonces, vamos a... Ahí. Bien, recuerden que tipos de músculo hay tres. Tenemos el músculo estriado, luego tenemos el que es el músculo que se encuentra en todo el sistema, en los apéndices y en el tronco, ¿no? En los brazos, en las piernas y demás. Luego vamos a tener el músculo cardíaco específico que se encuentra dentro del corazón, que conforma el corazón, la mayoría de la estructura del miocardio, ¿sí? Y vamos a tener después músculo liso. Básicamente tienen muchas similitudes. Recuerden las dos proteínas que conforman el músculo, que son la actina y la miosina. Después la forma de presentación es distinta, pero estructuralmente siempre van a tener estos dos tipos de proteína que lo que van a hacer es la contracción muscular. Entonces el músculo liso lo vamos a encontrar para entender después cardíaco y respiratorio, lo vamos a encontrar en los vasos sanguíneos, lo vamos a encontrar en el tracto digestivo, ¿no? Hay músculo liso en el intestino, con lo cual eso favorece la digestión. Vamos a centrarnos en el músculo estriado, ¿sí? Entonces, recuerden un poco de fisiología de la estructura. Acá tenemos la actina y la miosina, que forman los puentes cruzados que van a realizar la contracción. Acá tenemos el sarcómero, que es la unidad estructural y funcional de la fibrilla muscular. Dentro, este sarcómero está delimitado entre dos discos Z, que es una proteína, y eso es lo que generalmente aumenta cuando yo hago trabajo muscular y hablamos de hipertrofia, ¿no? Entonces, recuerden la miosina, que está compuesta por dos partes, la actina, que está compuesta a su vez por tres partes, ¿sí? Y como este collar que tiene la troponina, la tropamiosina y la actina. Entonces, en este caso, esto que es un tema de fisiología, no de fisiología del ejercicio, ya lo vieron, ya lo han visto, yo se los voy a repetir muy rápidamente para que lo tengan en el video, que es como una especie de resumen. Acá tenemos el nervio en amarillo, tenemos el músculo en rosa. Bien, entonces, nuestro estímulo nervioso que viene del cerebro viaja por este nervio, ¿sí? Recuerden que se abren todos los canales de sodio, entonces el sodio ingresa de afuera adentro de la membrana, eso genera un potencial de acción que se desplaza por la membrana celular. Cuando llega al final, hay canales de calcio, se abren estos canales de calcio que son voltaje dependiente. Que sea voltaje dependiente significa que justamente me cambia la parte eléctrica, se hace más negativo o más positivo. Entonces estos canales se abren de calcio, ingresa el calcio. Cuando el calcio ingresa, las vesículas que tienen adentro los puntitos, que es el neurotransmisor,
lo que eso genera el estímulo para que el neurotransmisor se fusione con la membrana del nervio y libere al espacio o a la hendidura sináptica el neurotransmisor que son los puntitos. Este puntito, este neurotransmisor que es la acetilcolina, ¿sí? Que recuerden fundamental, la acetilcolina es el neurotransmisor de la placa neuromotriz. Esta acetilcolina se une a la membrana, que tiene receptores nicotínicos en la membrana plasmática, en el sarcolema del músculo, ¿sí? Y eso genera la apertura de los canales de sodio. Acá ven cómo los canales de sodio, otra vez, que son voltaje dependientes, se empiezan a abrir. Y ese estímulo genera otra vez el potencial de acción, genera una cascada de aperturas de canales de sodio, el estímulo se transmite por esto que es el sarcolema, ¿sí? Específicamente, aquí el sarcolema en esta estructura se llama túbulo T. El túbulo T es la invaginación de la membrana. Y eso se hace para que esta membrana pueda llegar a este cuadrado verde que es el retículo sarcoplásmico. Entonces, cuando el estímulo llega a un determinado lugar en la membrana donde está este complejo proteico, que es el complejo dihidropiridínico, que es esto que ven acá, este complejo tiene una proteína que está tapando el retículo sarcoplásmico que contiene calcio. Entonces, cuando el estímulo llega, ese estímulo inhibitorio destapa, ¿sí? Vamos a decirlo así, destapa el retículo sarcoplásmico, el calcio sale al espacio extracelular. Recuerden que esto rojo es la membrana, lo rosa es el citoplasma y por acá vamos a tener los núcleos, ¿sí? Entonces yo voy a tener en el citoplasma tres cosas importantes que tienen que entender la ubicación para que sepan cómo funciona. Voy a tener un montón de estos cuadrados verdes dentro del citoplasma. En el citoplasma hay agua, proteínas y demás que contienen calcio. Voy a tener un montón de estos que van a ser la estructura de actina y miosina y voy a tener un montón de eh, estructuras redondas o semirredondas que son las mitocondrias, ¿sí? No se olviden, por favor, la mitocondria, que es donde se fabrica energía. Allí, estas tres estructuras son importantes dentro de la célula muscular. Entonces dijimos que el calcio, por el estímulo, sale al espacio extracelular y el calcio lo que va a hacer es eh, unirse a la actina, ¿sí? Que es esta que está acá. La actina tiene en su componente tres proteínas, la tropomiosina y la troponina y la actina, ¿sí? Entonces, la troponina, a su vez, recuerden, tienen tres subunidades. La subunidad A, la subunidad C, la T y la P. Entonces, el calcio se une a la subunidad C. Al unirse a esa subunidad C, se produce una distorsión en el espacio y queda libre el sitio activo. El sitio activo es un lugar de la actina. Al quedar libre el sitio activo, ese sitio activo tiene mucha afinidad con la cabeza de la miosina y ahí se produce la atracción, la miosina se pega al, eh, al sitio activo de la actina y se produce lo que se llama la atracción y la contracción muscular. Para eso necesitamos ATP. La cabeza de la miosina tiene actividad ATPasa, esto lo nombro porque es una de las características de los músculos, y eh, entonces decía que la cabeza de la miosina tiene actividad ATPasa, se produce la contracción, ¿sí? Que es la teoría del desplazamiento,
se gasta ATP, y una vez que la contracción se produjo, luego de eso se relaja y el calcio que se utilizó vuelve a su lugar, al retículo sarcoplásmico, y este proceso es con gasto de energía, ¿sí? O sea que voy a gastar ATP para eh, retornar el calcio al retículo sarcoplásmico hasta que vuelva otra vez el siguiente estímulo y se produzca de vuelta. Todo esto que expliqué es lo mismo en todos los tipos de fibras que vamos a ver, pero hay algunas cosas que son más lentas y otras cosas que son más rápidas. Entonces, cuando les muestre las características bioquímicas y estructurales de cada fibra, van a tener que entender cada uno de estos procesos que les acabo de nombrar. Les hice un resumen muy rápido, pero esto lo pueden buscar en YouTube, buscan cómo se hace, genera la contracción. Hay videos de 5 minutos donde se explica eh, bien didácticamente cómo está. Yo lo hice un resumen porque esto es de fisiología y para que recuerden las estructuras. ¿Sí? Bien, entonces, vamos a tener los tipos de fibra. Los tipos de fibra poseen características funcionales, metabólicas y moleculares distintas, que es lo que estaba diciendo recién. Actualmente se clasifican a base, los tipos de fibras se clasifican en base a la miosina y a la velocidad de acortamiento de la fibra. Entonces, vamos a tener, por un lado, las fibras tipo 1, que se llaman lentas, oxidativas o fibras rojas. ¿Sí? Las fibras tipo 2, que son las rápidas. Dentro de las dos, nosotros tenemos un subtipo, que es las 2A y las 2B. Entonces, estas tres tipos de fibras son las que se caracterizan en el humano, ¿no? Se han encontrado un cuarto tipo en algún tipo de animales, pero en el humano solamente hoy, actualmente se habla de estos tres tipos de fibras. Obviamente, las más rápidas son las 2B. Estas tienen un metabolismo más mixto, pero tendiendo a lo rápido, y las fibras lentas o oxidativas y fibras tipo 1. Entonces, vamos a ver las características, que es lo que tienen que saber de las fibras tipo 1 y de las fibras tipo 2. En cuanto al sistema de acoplamiento, excitación-contracción, ¿sí? Les estaba hablando de la enzima ATPasa que está en la cabeza de la miosina. ¿Sí? Entonces, si es una fibra tipo 1, la velocidad de descomposición del ATP es lenta. ¿Sí? Eh, los potenciales de acción son transmitidos con menor frecuencia. Ven que todo es más lento, ¿no? Todo el sistema contráctil se dispone en miofibrillas que son más escasas que en la de tipo 2, con lo cual hay más sarcoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Que la densidad de actina y miosina en las fibras tipo 1 es menor. Es como si yo tuviese un vagón de tren con poca gente. ¿Bien? En cambio, en las fibras tipo 2, esto cambia, es al revés. Hay mayor cantidad de miofibrillas ocupando el espacio extracelular. El desarrollo de los túbulos T, que eran esas invaginaciones de la membrana, es menor en las fibras tipo 1, ¿sí? Con lo cual hay menor superficie de membrana. Los receptores dihidropiridínicos, que eran ese complejo proteico que está pegado a la membrana, al túbulo T y pegado al retículo sarcoplásmico, son menos abundantes, ¿sí? El retículo sarcoplásmico menos abundante y más pequeño, que tiene que ver con esto. ¿Bien? Otras proteínas involucradas con el calcio y su homeostasis también están disminuidas. Y en cuanto a su metabolismo energético, las fibras tipo 1 tienen capilares tortuosos y muy anastomosados. Anastomosados significa que están muy unidos, ¿sí? Esto lo que hace es aumentar la superficie de intercambio gaseoso. Esto me va a favorecer en algún punto.
Hay mayor concentración de hemoglobina, esto aumenta la concentración de oxígeno que se usa para la oxidación de los sustratos energéticos. Otra cosa a favor es que tienen mayor cantidad de mitocondrias y las mitocondrias son más grandes, con lo cual, si yo tengo más capilares, ¿sí?, más anastomosados y mayor concentración de oxígeno y más cantidad de mitocondrias y son más grandes, tengo mayor cantidad de probabilidad de producir ATP, pero en forma lenta, ¿sí?, no en forma rápida. Y hay una disminución de la velocidad de propagación del impulso del axón, ¿sí? Y eso disminuye la velocidad de contracción. Entonces, como forma positiva, tenemos que ver esto, que hay muchas mitocondrias, son más grandes, más oxígeno y más capilares. Eso me permite tener mayor producción de energía en forma lenta. Por eso después vamos a ver que este tipo de fibra lo usamos para ejercicios que tengan mucha duración y baja intensidad. En resumen, podemos decir que las tipo 1 presentan baja velocidad de actividad ATPasa en la miosina, ¿sí?, bajo desarrollo de los sistemas implicados en el cáncer y tienen una gran capacidad oxidativa, ¿sí? Esta gran capacidad oxidativa es capaz de, al tener mucha mitocondria y oxígeno, pueden oxidar mucho sustrato, pueden oxidar mucho azúcar y mucha grasa para producir energía, ¿sí? Esto convierte, como decía antes, en células adaptables a ejercicios aeróbicos. ¿Por qué? Porque me va a dar mucha energía, pero en forma lenta. Entonces yo voy a poder resistir mucho el ejercicio. Entonces, vamos resumiendo. Todas las fibras tipo 1, con sus características mecánicas y excitomotrices y metabólicas, las hacen favorables para todas las actividades que tengan que ver con eh, actividades aeróbicas de baja intensidad y de larga duración. Las fibras tipo 2 en general presentan una velocidad de contracción 3 a 5 veces más que las 1. ¿Sí? Dentro de esto encontramos las tipo 2 y los dos subgrupos que les decía antes, tipo 2B y que van a ser más grandes. En general, las tipo 2B constituyen la forma más rápida con un metabolismo más glucolítico. Y las 2A serían las más lentas y de carácter un poquito más oxidativo que las rápidas que las 2B. ¿Cómo es el sistema de acoplamiento de excitación? Se encuentra más desarrollado que las 1. Acá, en realidad, ustedes deberían saber cómo sería un tipo, por ejemplo, las fibras tipo 1, con lo cual las fibras tipo 2 va a ser todo lo contrario. Entonces podemos resumir que están más desarrollados, ¿sí?, el sistema de excitación y compresión, los túbulos T son de mayor volumen, hay mayor cantidad de receptores dihidropyridínicos, distinto del otro, el retículo sarcoplásmico está más desarrollado, hay más capacidad de almacenar calcio y liberarlo al sarcoplasma, con lo cual la velocidad con la cual el calcio ingresa al retículo sarcoplásmico es más rápida. Entonces, puedo contraer en forma rápida y relajar en forma rápida el músculo para que ese músculo esté preparado para una nueva contracción muscular. Entonces, el metabolismo energético son fibras que dependen de la glucólisis como fuente de energía, ¿sí? Recuerden, la glucólisis es la degradación del azúcar, de los hidratos de carbono. Glucólisis y el sistema ATP-PC, que es el de la fosfocreatina. Entonces, fíjense, acá hay menor cantidad de mitocondrias y son más pequeñas. Dentro del subtipo de las 2B poseen mayor capacidad glucolítica y menor capacidad oxidativa que las 2A. Concluimos que las fibras 2 tienen una respuesta más rápida y con mayor tensión cuando se activan, aunque debido a su metabolismo, esta es la gran diferencia, de acuerdo a las características que estamos diciendo, son mucho más fatigables, ¿sí? Así entonces participan en actividades que son
breves e intensas. Después vamos a ver qué actividades son para las 2B y qué actividades son para las 2A. El reclutamiento de fibras tipo 2 durante el ejercicio ocurre a intensidades altas de trabajo y siempre van precedidas del reclutamiento de fibras tipo 1. Hay que resaltar que la cantidad de fuerza y no la velocidad de contracción es lo que determina el reclutamiento. Ambos tipos de fibra, lentas y rápidas, actúan durante la realización de actividades submáximas. ¿Qué estamos hablando ahora? Cuando yo hago fuerza, ¿qué fibra se va a reclutar primero? Entonces, en un orden general, siempre y teniendo en cuenta la cantidad de fuerza que estoy haciendo y no tanto la velocidad, cuando yo me pongo a hacer fuerza, a levantar una mancuerna o lo que sea, siempre el orden de reclutamiento de la fuerza se va a reclutar primero las fibras tipo 1, ¿sí? Una vez que se reclutó las fibras tipo 1, sigo haciendo fuerza y voy a reclutar las tipo 2A. Y por último, al incrementarse la fuerza que tengo que hacer, se van a reclutar las tipo 2B. Por supuesto que si yo quiero ser un poco más selectivo y quiero hacer un movimiento explosivo con todo el cuerpo, como es saltar, se van a reclutar eh, no en este orden, ¿sí? Esto es un orden general, sino que va a tener más participación en determinados gestos los fibras tipo 2B y 2A. Entonces, acá tenemos las características generales, sepan 3 o 4 de cada uno de los tipos de fibra. El diámetro, ¿sí? Las fibras tipo 1 tiene un diámetro intermedio, las fibras tipo 2 tienen un diámetro grande, por ejemplo, de diferencia, ¿sí? La resistencia a la fatiga es alta en las tipo 1, por todo lo que hablamos antes, las características bioquímicas, tienen mucha mitocondria, tienen muchos vasos sanguíneos, tienen mucho oxígeno. Las fibras tipo 2B, la resistencia a la fatiga es baja, por eso lo vamos a usar para determinados momentos y se va a fatigar rápidamente. Las tipo 2A se fatigan en forma intermedia, ni muy rápido ni muy lento. Los capilares, bueno, la tipo 1 tienen muchos, la otra tienen pocos, y así sucesivamente. La cantidad de hemoglobina, que es la hemoglobina, la proteína que lleva el oxígeno dentro de la célula muscular. La velocidad de contracción es lenta, esta es la velocidad de contracción es rápida. La actividad de ATPasa, el sistema energético predominante, esto es importante, es el aeróbico en las tipo 1 y en el resto son las dos anaeróbicos. ¿Mm? Otra cosa que tiene interesante son estas dos cosas, que es la motoneurona. Recuerden que es la neurona que sale de la médula y que inerva una determinada cantidad de fibras. Entonces esa motoneurona va a ser pequeña en las fibras tipo 1 eh, y y va a haber neuronas motoras grandes en las tipos 2B y 2A. La frecuencia de descarga, recuerden que habíamos visto en la clase de neuro que eh, cómo se recluta una fibra de acuerdo a la frecuencia de descarga y al principio del tamaño. Entonces la descarga es baja, de una frecuencia baja, 20, 30, 50 Hz de descarga para una fibra tipo 1 y acá estamos hablando de 80 y acá estamos hablando de 110, 120. Muy bien. ¿Cómo cómo se distribuyen las fibras musculares en el músculo? ¿Es posible cambiar una fibra de un tipo de fibra a otro? ¿En todos los músculos son iguales? Bien, vamos a hablar de la última información, pero esto al día de hoy siempre se sigue investigando un poco y genera bastante confusión. Lo que
No está claro es si el entrenamiento es capaz de inducir transiciones de fibras en los músculos humanos, sobre todo respecto al porcentaje de fibras tipo 1. ¿Mm? Los estudios realizados más bien indican que los porcentajes de fibra tipo 1 y 2 no se alteran sustancialmente con el entrenamiento. Tengan en cuenta esto, por favor. ¿Sí? Hasta el momento, los porcentajes que tiene un músculo de un tipo de fibra y otro no se alteran con el entrenamiento. Y que el porcentaje de fibras lentas y rápidas de un individuo está determinado genéticamente y que se establecen muy pronto tras el nacimiento. ¿Sí? Entonces, en forma general, que un músculo tenga más fibras blancas y más fibras rojas o tipo 1 y tipo 2, viene un poco determinado genéticamente. Más allá de todo eso, puede haber similitudes. Si yo agarro 50 cuádriceps distintos, puede haber porcentajes eh, parecidos, pero en cada individuo eh, el porcentaje de fibras que pueda tener, de fibras rápidas y de fibras lentas en cada músculo puede variar. Si bien siempre más o menos estamos hablando de los mismos porcentajes. Eso hace que ustedes puedan tener y ver alumnos que puedan decir, che, qué rápido que es este, y este, por más que lo haga correr, sigue siendo lento. ¿Sí? Así a grosso modo. Eso es porque ya está determinado genéticamente. Luego, con el entrenamiento yo puedo modificar las distintas capacidades físicas. Eso es otra cosa, ¿no? Las transiciones fibrilares que sí han sido demostradas, en cambio, son las que se producen entre los distintos subtipos de fibra 2, en las que son 2A y 2B. En general, parece que se producen disminuciones en los niveles de fibra tipo 2B y aumentos en la tipo 2A, sobre todo cuando hay desuso. ¿Sí? Yo tengo un jugador de vóley que usa mucho las fibras tipo 2B, entonces cuando tiene una lesión y demás, esas fibras tipo 2B pueden transformarse en 2A. Al parecer, esto es lo último que se sugiere, ¿bien? Pero no cambiar de 1 a 2 y de 2 a 1. O sea, no voy a poder querer que todo transformar con entrenamiento todas las fibras tipo 1 a tipo 2 porque quiero inventar un velocista. ¿Sí? Bien. Entonces, el hecho que el entrenamiento no induzca cambios en los porcentajes de tipo 1 fibras a tipo 2 no significa que el músculo no sea capaz de mejorar la resistencia o la fuerza. Modificaciones en la capilarización. Cuando yo hago entrenamiento, hay mayor cantidad de capilarización, mayor cantidad de vasos sanguíneos. Aumenta el diámetro de las fibras. Aumenta la actividad enzimática. Hay más enzimas y además las enzimas trabajan más rápido. Todas ese tipo de modificaciones, hay mayor cantidad de mitocondria, bueno, hay un montón de modificaciones. Todo eso puede constituir una adaptación beneficiosa para el rendimiento. Así se ha comprobado que el entrenamiento induce hipertrofia muscular, que es el agrandamiento del músculo, por el aumento del diámetro de las fibras individuales. Dicho aumento es debido al incremento del número de miofibrillas y es más acusado en los deportes de fuerza que en los de resistencia. También se ha comprobado que son capaces de hipertrofiarse tanto de las fibras tipo 1, tanto de las fibras tipo 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que por más que esté determinado genéticamente qué cantidad de fibras tengo 1 y 2, o lo que sea, con el entrenamiento y con todos los cambios que surgen del ejercicio, voy a poder mejorar todas las capacidades de ese deportista haciendo un entrenamiento específico. O sea, si yo quiero mejorar toda la parte aeróbica, me dedico a entrenar la parte aeróbica y los
se van a producir un montón de cambios fisiológicos y en esas fibras musculares que van a hacer que todas las capacidades y que todas sí, las capacidades físicas relacionadas con la parte aeróbica mejoren. Por ejemplo, en los deportistas de élite que participan en disciplinas de resistencia como la maratón o el ciclismo, el porcentaje de fibras 1 supera el 60 y el 65%, mientras que los deportistas de élite que hacen disciplinas de fuerza, los músculos utilizados presentan porcentajes de fibras tipo 2 superiores al 65, ven que más o menos ese es el porcentaje, ¿eh? 65-35 más o menos, ¿no? Sería para un ejemplo de un velocista o para un ejemplo de un maratonista. Muy bien, entonces vamos a hablar un poco de qué es la hipertrofia. Recuerde que para la hipertrofia no es lo mismo que tono muscular, ¿sí? Y eso tiene que quedar muy claro porque se confunde bastante. El tono muscular es el estado de semicontracción del músculo, que es un estado normal, ¿sí? Y el trofismo es el estado de salud de un tejido. Ahora vamos a hablar del músculo. Entonces, si yo tengo un trofismo normal, tengo un aporte sanguíneo normal y tengo un nervio que le manda señal eléctrica al músculo sin interrupción. Entonces, el trofismo depende de la parte vascular de la sangre que le llega al músculo y del nervio, que no esté interrumpido. ¿Sí? Ese es el trofismo. Entonces, la hipertrofia, que es el aumento de trofismo. ¿Eh? En el caso del músculo, es el aumento de la masa muscular a expensas del aumento de las miofibrillas. Aumenta la actina y aumenta la miosina. ¿Sí? Hay más número de sarcómeros. Tiene que quedar claro eso. Lo que no hay es aumento de células. ¿Bien? Entonces, una cosa es la hipertrofia y otra cosa es la hiperplasia. La hipertrofia es lo que estamos hablando ahora. Hay un aumento del tamaño del músculo a expensas del aumento de actina y miosina. Hay más miofibrillas dentro de la célula. Bien, es como si se hinchara cada célula que forma parte del músculo. En cambio, la hiperplasia es sí el aumento del número de células musculares. Y este caso parece ser que se da solamente en la vida intrauterina, bien, y en situaciones de lesión. Entonces, dentro del músculo de cada tejido hay células que se llaman células madre o satélite que están indiferenciadas. Ante determinados estímulos, como una señal eléctrica que produce eh, cuando hay lesión, se puede llegar a activar la hiperplasia. Pero de lo que nosotros vamos a hablar y lo que van a ver en los gimnasios, entrenamiento y demás, vamos a hablar de hipertrofia. Entonces tenemos dos, la hipertrofia aguda y la hipertrofia crónica. La hipertrofia aguda o temporal le llamo efecto ceniciento. Significa que aumenta el tamaño del músculo, pero aumenta a expensas de acumulación de fluidos, ¿sí? En los espacios intersticiales e intercelulares del músculo durante la sesión de entrenamiento, que retorna al plasma luego de unas horas de finalizado el mismo, ¿sí? Esto es el primer día que voy al gimnasio, ¿sí? Yo me siento hinchado, veo que hago ejercicio y siento que el músculo está más grande. Bien, es esta hipertrofia aguda como consecuencia del aumento de líquidos. Bien, a nosotros lo que nos interesa es esta hipertrofia crónica, porque la hipertrofia crónica es el aumento del tamaño a expensas de que cada miofibrilla o cada célula aumentó su tamaño porque hay
mucha más cantidad de actina y de miocina. Entonces el tamaño, ven que este es el músculo, ¿no? El tamaño del músculo aumentó, pero tengo muchos más puntitos negros, ¿sí? En cambio acá tengo mucho líquido. ¿Sí? Esta es la sarcoplasma. Bien. Eh, Hay algo interesante que hablamos, esto es lo que les decía recién, de la hipertrofia de las fibras musculares con respecto a la hiperplasia, ¿no? Que depende de la señal eléctrica y demás. Hay algo interesante que yo quiero que tengan en cuenta también, es que el tejido conectivo también se puede llegar a hipertrofiar. Cuando hablamos de tejido conectivo estamos hablando del tendón. El tendón también se hipertrofia, ¿sí? Mucho menos que el músculo, pero también sufre hipertrofia. ¿Por qué? Porque el tendón es el que absorbe la energía o la fuerza que produce el músculo. De ahí vienen los problemas de la gente que toma anabólicos esteroides, porque el porcentaje de crecimiento no está coordinado entre el músculo y el tendón. Entonces, hay un excesivo crecimiento del músculo y no así del tendón, con lo cual la transferencia de fuerza es desequilibrada desde el músculo al tendón y eso es lo que provoca después las lesiones, los arrancamientos óseos por las lesiones tendinosas. Muy bien, acá esto es un ejemplo que saqué de un programa de entrenamiento de fisiología, donde ustedes ven que acá está el número de repeticiones, ¿sí? Eh, y ven que se puede, que cuando yo hago trabajo de gimnasio puedo aumentar la fuerza, puedo aumentar la potencia, puede aumentar la resistencia muscular. Y por otro lado tenemos la hipertrofia. Entonces les puse esto como ejemplo para entender que esto es variable dependiendo del peso que estoy levantando, dependiendo de la cantidad de repeticiones que voy a hacer, pero se cree aproximadamente que entre el 70 y el 80% más o menos del peso máximo que yo pueda levantar, si genero entre 6 y 12 repeticiones, es la situación en la que voy a tratar de generar, en la que voy a generar mayor hipertrofia, ¿no? Entonces, siempre entre 6 y 12 repeticiones para obtener la mayor cantidad de hipertrofia. Ve que si yo quiero tener resistencia muscular y apuntar a las fibras tipo 1 tengo que hacer muchas repeticiones. ¿Bien? No quiere decir que no voy a tener hipertrofia si trabajo menos, y no quiere decir que no, si trabajo más no voy a tener. Pero el mayor porcentaje aproximadamente está entre estas repeticiones. Muy bien. Creo que vamos a dejar hasta acá esta clase y vamos a continuar con la pliometría para la próxima clase. Les voy a enviar una guía. Ahora, cuando termino de hacer la clase, lo voy a hacer y se los voy a dejar, pero principalmente les quiero enviar el video y el Power para que ya lo tengan en su poder para poder mirarlo si lo quieren mirar detenidamente o ver el video. ¿Sí? Bien, les dejo un saludo y nos estamos viendo en la próxima clase.